Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Yanni Mahakronkin desde el centro de Chile y les damos la bienvenida a una parte de nuestro programa holístico vivencial. Y se trata ahora de una entrevista en Conversando en Armonía. Estamos en la tercera temporada, es nuestro tercer capítulo con esas entrevistas individuales. Normalmente distribuimos desde el año pasado. Un lunes hacemos entrevista personal y otro lunes hacemos foro holístico como la semana pasada y la próxima semana sobre un tema específico. Entonces ahora nos toca entrevistar a una persona muy interesante, muy especial y ahí vamos a presentarlo. Es Montserrat González Navarrete desde la Ciudad de México. Es ingeniera en biotecnología, maestría en administración de empresas, certificada en gestión de proyectos, actualmente gerente de Deloitte Consultoría Internacional. Lo especial en esa entrevista, como para mencionar cómo nos dedicamos a todo lo alternativo, es que ella pasó un retiro completo de Vipassana, meditación budista birmana, en 2019, hace 3 años, y un curso completo de yoga restaurativo en la sede de la GFU, Gran Fraternidad Universal de México, en el 2020. Entonces, después de su carrera científica y su dedicación comercial, con esas experiencias que nos va a contar parte de su tema. Entonces tuvo un cambio importante en su visión de la vida y en procedimientos a seguir. Y de hecho, en enero y febrero hizo un curso intensivo en nuestra escuela aquí en Chile por virtual y tuvo otro impacto también porque tuvo exposición que él va a hablar en poco tiempo de muchas herramientas transformadoras. Bien, entonces vamos a eh, ir al Instagram. Estamos en Instagram y en Facebook Live a la vez. Ahí transmitimos y queda grabado ahí. Magani Mahasa en ambos está abierto para todo el público. Vamos a invitarla y transmitir con ella. Que nos acepte la invitación desde México. Estamos con Montserrat. Hola Montse, ¿cómo estás? Hola maestro, muy bien, gracias. ¿Usted Bien, bien, cómo bien. está? Qué bien. Estamos con un tiempo fresco. Estamos en el otoño austral aquí. Adentro está 19 grados. Afuera ya es más fresco. Eh, yo vivo en una ciudad a 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Entiendo que vives en la misma ciudad de México, en el centro de esa gran ciudad de 25 millones. Sí, somos 20 millones considerando la zona metropolitana. Ah, Sí, ya. ¿Cómo está el tiempo aquí de primavera? está nublado, está haciendo, está húmedo el clima. Estamos a 25 grados, afuera hace calor, pero sí, el que está nublado nos genera como humedad. Mm, No es la primera soleada y despejada que nos gustaría, pero está ya, muy agradable. ya. Sí. Entiendo que aparte de tu carrera científica y después tu carrera comercial hace unos años que estás trabajando en eso y te identificas porque tu carrera te abre el mundo, tú te comunicas por tu trabajo con diferentes países del mundo en otras latitudes y puro inglés generalmente, aunque también sabes portugués, te interesó eso vamos a hablar sobre tu vida personal. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, tu juventud, tus estudios, tu trabajo y qué pasó después de toda esa formación que empezó a cambiar tu comprensión del mundo y empezaste a tomar otras herramientas para profundizar ese entendimiento. Ajá. Sí, pues mi infancia y yo creo que toda mi vida ha sido muy dinámica, de mucha exploración desde niña. Eh, Mi mamá, me crió mi mamá, crecí con ella y mis hermanos Ujú. y siempre
desde niña investigando, muy curiosa, eh, desde la escuela primaria, secundaria, muy competitiva. Fui una niña que le gustaba entrar a los concursos de secretariado, taquimecanografía, olimpiadas de conocimientos, de ciencia, Ujú. de poesía. La curiosidad siempre ha estado presente en mi historia, investigando y participando, siempre buscando experimentar Ya, todo. Entonces, desde la secundaria lo hice. Ya en la prepa, en el bachillerato, me gustó mucho la ciencia. Estudié una carrera técnica como laboratorista químico y eso me acercó bastante a entender las reacciones químicas, moléculas, átomos y aprender de las buenas prácticas de laboratorio y los cuidados y todo el manejo de sustancias químicas, que también seguí participando en concursos abriendo esas redes, siempre inquieta por conocer a más personas y, y experimentar. ya, entiendo que vivías solamente con tu mamá y tú tenías una infancia así especial con ese tipo de crianza. Tú fuiste criada cerca de la Ciudad de México, no en México, en un lugar más alto, más frío. Y cuando ibas Sí, a sí, lugares tropicales tenías problema con la respiración, tenías asma, no te adaptabas a otro tipo de clima. sí, tuve una temporada entre los 5 y 10 años de edad. Ujú, Sí, viajaba en Toluca, que es una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y nos ajá, íbamos a Guerrero, que era a nivel del mar. ujú, Entonces esos cambios, esos constantes viajes, detonaron en mí una temporada de asma. ujú. Sí, y fue complicada, pero mi mamá la atendió inmediatamente, siempre con vacunas, medicamentos, especialistas. Y afortunadamente fue corta, y pues igual en esa temporada, pues nacieron mis hermanos, así que siempre crecí con mis hermanos y mi mamá. Ya, ya. ¿Y eso te llamó o te influyó en que escogiste una carrera científica para estudiar, como la biología? ¿O cuál era el motivo para escoger esa carrera? Yo buscaba una carrera innovadora. Ujú, Cuando terminé mi carrera técnica, estudié un año, bueno, estudié un año en Toluca, en la misma ciudad donde estaba la prepa. ujú, Estudié un año ingeniería química, pero yo tenía esta inquietud de encontrar algo más, o sea, algo más moderno, algo innovador, hasta que una amiga de la prepa me avisó que en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, estaba la carrera de ingeniería en biotecnología. ujú. Y leí el programa y dije, necesito estar ahí, porque era una combinación, esta carrera de biotecnología era una combinación entre química, biología. Ujú. Eh, entonces, sí, no puedo decir que mi familia me motivó o que el componente familiar fuera instrumental en mi decisión, porque pues de hecho mi mamá es financiera, ella es contadora, y no tenía mucho este contacto con la ciencia, más Ujú. bien era mi curiosidad la que me motivó a explorar, moverme a la Ciudad de México, aplicar el examen, que me aprobaran, y mi mamá me apoyó desde el inicio para que encontrara un lugar de estudiantes, estar cerca de la universidad, estudiar ahí los 4 años que duró la carrera. Entonces yo creo que sí es esta curiosidad y la técnica que ya tenía, porque en el laboratorio, en la prepa, pues era algo que yo disfrutaba, Ujú. o sea, era algo que me apasionaba, estar en contacto con el material de laboratorio, con las sustancias, los experimentos o cultivos bacterianos, o sea, estar como, tocando y experimentando era algo que yo disfrutaba. Qué bien, qué bien. Y pese a todo tu estudio,
al final estás trabajando en otra cosa, de contabilidad, etcétera. Como mucha gente, yo estudié lingüística y terminé haciendo clases de yoga, de tai chi, etcétera. Bien, no es otra profesión, pero es una dedicación más consciente, más misional. Pero igual, hablando que mucha gente estudia por años alguna carrera que puede gustarle o no y termina haciendo otra cosa porque es más rentable o por la situación o porque, etcétera. ¿Por qué cambiaste de una carrera que es interesante, que es buena, porque el mundo ahora está avanzando científicamente, a una cosa de contabilidad que es intermediaria? Sí, bueno, mi rol aquí, sí, la empresa para la que trabajo se distingue mucho por el tema financiero y contabilidad. Ujú, La, la gran mayoría de los profesionales tienen ese perfil, o una gran parte, pero yo estudié, después de que trabajé en un laboratorio farmacéutico y me di cuenta que necesitaba complementar ciertas habilidades ujú. de liderazgo, de estructura. Eh, yo me motivé por estudiar la maestría en administración y ya estudiando y graduándome de la maestría, un muy buen amigo que fue mi jefe posteriormente me avisó de una vacante en su empresa y me encantó la vacante, la descripción, el rol, porque se trataba de desarrollo comercial en la región de Latinoamérica, Ujú, desde México, ¿no? Al sur. Y eso me pareció atractivo. Entonces otra vez el componente curiosidad y explorar. ujú. Así que o sea, ahí tuve la oportunidad de viajar a distintos países, a Brasil, Colombia, Argentina, y conocer otras culturas y conocer cómo se manejaban los negocios. Era una empresa química, Ujú. entonces traté de empatar ahí ambas, ¿no? La ciencia, la química con la Mm. administración y estuve como 4 años trabajando en ello, en hacer análisis de mercado, o sea, ya complementar mis habilidades Ya. técnicas con más de comercial, era un perfil comercial y analítico. Ujú. Entonces, esa fue, digamos que la puerta de entrada al mundo de los negocios desde la experiencia. Ya que lo experimenté 4 años, después me buscaron, bueno, en el mercado vi una vacante en la empresa que actualmente sigo. Ya tengo 8 años trabajando aquí, Ujú. que es una consultora de las grandes a nivel global. Y ha sido un viaje de mucho cambio. Aquí esta empresa es tan grande que uno puede moverse entre equipos, que también depende mucho de los intereses que tengamos. Entonces yo iba buscando oportunidades para gestionar proyectos, aprender nuevas técnicas, tanto comerciales, pero también de investigación. Entonces ya llevo 8 años y he estado como en 5 puestos, o en 5 roles diferentes en estos 8 años. Y me ha llenado mucha satisfacción. Si bien ya no es científico, Mm. eh, me, ha, me ha dado otras habilidades, experiencias. En especial la comunicación internacional, porque tú te comunicas permanentemente con diferentes países en otras latitudes, hasta en la India, hasta Oriente, en inglés, puro inglés. Es interesante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es el idioma que manejamos en el trabajo, pero sí, hoy este rol me ha dado la oportunidad de conocer otras culturas como India, ¿no? Ujú. Que no he viajado físicamente, pero todos los días hablo con mis compañeros que están en India o están en Europa, Ya. en Asia. Entonces, juntos, o sea, es también aprender a colaborar a distancia. Qué bien. Y me contaste que aprendiste portugués también. Estabas fascinada con la cultura brasileña. ¿A qué se debe? ¿Cómo pasó eso? Se derivó de mis viajes, de mis primeros viajes a Brasil con la empresa química, esos 4 años que me tocó organizar, bueno, estábamos organizando eventos de recreación para los clientes y ver la cultura, el viajar a Brasil y ver la comida, la cultura, la música, el cómo viven y cómo se comunican y además el idioma a mí me encantó.
desde que lo escuché dije, yo quiero aprenderlo, me parece tan melódico Ujú. que, que busqué opciones y me acerqué a la embajada de Brasil en México, que tiene un centro cultural de idiomas. Entonces ahí hice mi curso. También para mí fue una muy buena experiencia, ¿sabes? Porque los maestros de la embajada pues son brasileños y no hablaban nada de español, nada. Ah, Entonces era una inmersión total en el idioma. qué bien. Bien, Brasil no es solo el idioma, tiene muchas características especiales, es un mix entre europeo y nativo y otras cosas y africano, y tiene comidas Sí, ricas, especiales, y tiene música, cultura, y muy fascinante. Es todo un mundo entero dentro de Latinoamérica. Brasil es otro mundo, por decir, es mitad sí, de Sudamérica en tamaño y en población. sí, sí, es otro mundo. Sí, cuando vivía Hay un, allá es fascinante y realmente uno quiere vivir y no entiende fácilmente. Hay que sumergirse en esa cultura para darse cuenta de otras cosas porque se desarrolló diferente que el desarrollo hispanoamericano. Tiene otro toque ajá, y hay mucho de sí, afro, mucho de nativo, entonces tiene algo especial. bastante, bastante especial. Sí, mucho de afro y también de Europa, de europeos Ya, en el sur. ujú, Entonces sí, es muy ya. interesante. Un amigo mío que fue un alumno hace muchos años, uruguayo, por un tiempo, viajó en moto desde Estados Unidos, donde tenía beca para estudiar, etcétera. Viajó en moto hasta Uruguay y después viajó al Wow. revés. Estaba en Brasil bastante tiempo, aprendió portugués, le fascinó Brasil y todo eso. Después viajó en bicicleta hacia el norte, quería ir a Estados Unidos en bicicleta y fue, y cuando llegó a México se enamoró de una mexicana y se quedó ahí. Y me dijo, si quieres hacer un cambio, te aconsejo o Brasil o México. Y le pregunté cuál es mejor. Me dijo, no sé, porque los dos son un mundo grande, está lleno de cosas alternativas, porque como me interesa todo ese mundo alternativo, me dijo, ambos son varios mundos en uno y están llenos de todo eso. Entonces, la última pregunta, un poco más personal antes de entrar en el tema. ¿Qué es lo mágico en México? Aparte de ser mexicana, pero tú vives allá, tú escuchas y en los últimos años o décadas está muy famosa por los temazcales, por los procesos de ¿cómo se llama? El peyote, ceremonias, meditaciones. Hay muchos grupos de meditación, hay muchos maestros que viven ahí o frecuentan ahí. Es muy llena. Te indiqué una película de René May que él estaba ahí, tuvo una experiencia y residió allá, no sé si sigue residiendo. Entonces hay algo especial en México como país, pese a sus problemas típicos de lo que pasó históricamente y lo que está pasando ahora, pero en sí uno puede ir a un mundo muy alternativo a la vez. ¿Qué es? Sí, yo creo que en México nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y digamos, como mexicanos nos sorprendemos al visitar un pueblo mágico, una pequeña localidad que está a lo mejor a 1 hora de la Ciudad de México o 2 horas al norte, al sur, a cualquier latitud que viajemos al interior de nuestro país, descubrimos un nuevo platillo, una nueva música, una danza, una planta medicinal. O sea, yo creo que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y, y vamos, y el hecho de que las vayamos compartiendo con otros y que vienen visitantes extranjeros o nosotros mismos, mexicanos que están en el norte, en la frontera norte con el sur, sureste, hay una multiculturalidad y diferencias culturales, diferencias en tradiciones que mutuamente nos sorprendemos entre nosotros mexicanos y lo admiramos. O sea, sobre todo yo lo noto
cuando viajo, cuando conozco, cuando platico con un extranjero de mi país, yo me siento muy orgullosa de que están vivas muchas de las tradiciones, otras tal vez se han perdido, muchas lenguas nativas se han perdido, Ujú. desafortunadamente, pero creo que es el orgullo mexicano de que están vivas muchas tradiciones y se han dado a conocer de alguna u otra manera al mundo. Ya, digamos, los españoles entraron, algunos dicen conquistadores, otros dicen invasores, pero mataron a mucha gente, convirtieron a mucha gente, dejaron muchas cosas interesantes como el idioma, como algunas tradiciones, la música, etcétera, pero no podían borrar todo. Más bien había una fusión entre varios, como pasó en Sudamérica cuando llegaron a las zonas de los incas, había todo un imperio. También en México había todo un imperio en la Ciudad de México. Y hubo Sí, mucha violencia, mucho problema, pero la cultura era fuerte, era enraizada en mucha gente nativa que no podían borrarlo todo como hicieron los ingleses en Norteamérica. Entonces al final esos nativos, aunque se convirtieron al cristianismo, pero se convirtieron y hubo una hibridación, mezclaron varias cosas. sí, Entonces ahora México mismo también tiene muchas cosas que se están reavivando otra vez, tradiciones antiguas en un contexto más moderno, más combinado, porque ya todo el mundo sabe que hay cosas de Oriente, hay tai chi, hay yoga, hay meditación, hay cábala, entonces no se puede ignorar eso, hay chamanismo, todo eso. Entonces México tiene mucha cosa tradicional, mucha cosa española y mucha cosa alternativa. sí, Actualmente es un mix de cosas. Yo así, creo que en una ciudad grande como sí, México, que está en el centro, entre dos océanos, entre dos potencias, Estados Unidos y toda Latinoamérica, cerca a Panamá, donde pasa todo, de todo el mundo. Entonces, la Ciudad de México es un encuentro entre muchas cosas, fácil encontrar. ¿Cómo es la Ciudad de México en ese sentido? uy, está llena de historia, está llena de lugares mágicos. O sea, aquí en la Ciudad de México preservamos, pues es una de las que más museos tiene, Ujú, de las grandes ciudades del mundo, muchos museos con archivos históricos y muchos datos interesantes. El centro histórico trata de conservar también muchas de las construcciones, el templo mayor, o sea, antes de que llegaran los españoles hay vestigios todavía de cómo se vivía ujú. anteriormente. Eh, la Ciudad de México empezó siendo muy bien trazada y poco a poco, bueno, la sobrepoblación se ha modificado y se ha extendido hacia el Estado de México y, su crecimiento ya ha sido orgánico, ¿no? Eh, Entonces eso ha demandado, sí, Porque antes era la capital de los aztecas, los últimos que han gobernado en esa zona, porque habían antes los mayas y otros. Entonces era la sí, capital de los aztecas. ¿Por qué escogieron este valle para vivir los aztecas, los últimos? pues era el centro del gobierno, era el centro del poder, del poderío y del gobierno aquí. Y por el clima combina varias cosas. Sí, la tierra, la agricultura, encontraron todos los recursos naturales que necesitaban Ujú, para establecerse, tenían sus jerarquías, ujú, ¿no? Construyeron las grandes ciudades, la gran ciudad de Teotihuacán, se migraron para allá, establecieron el trueque, o sea, empezaron a, a establecer su estructura social, socioeconómica ujú. también, y, y el poder, a Claro, gobernar, claro, empezar claro. a gobernar desde el centro y después ya hubo estos Ujú, confrontamientos con otros grupos de poder que claro. estaban en el sur, en el sureste. Ujú. Claro, entiendo Sí, yo que creo que fue, sí. Parte de tus ancestros son de esa etnia, sí, de tu madre me sí, sin dijiste. duda, yo creo que mi papá, sí, pues explorando el árbol genealógico de mi rama paterna, creo que son mexicanos, son nativos, Ujú,
es la abuela, de mi abuelo. Ellos o son de Querétaro, de otros estados, o Querétaro, Morelos, pero sí, explorando, parece que mi rama es bien mexicana, Ujú. del lado paterno. Del materno, sí, mi bisabuelo era español, Ya, ya. directo, vino, pues, viajó y aquí conoció a mi bisabuela y tuvieron a mi abuelo materno y sí, por ahí hay un lazo español. Pero sí es esta combinación de razas. Qué bien, qué bien. Gracias por esa plática. Aquí dice conversa. Y vamos a ir Sí, después de... ¿Algo quieres decir para cerrar lo general? Ya estamos en... no, que me ¿Qué? gracias, que tal vez su amigo no se equivoca y cuando venga a México nos avisa, por favor. Gracias, gracias. Así. Vamos a hacer un intervalo pequeño de música y después en 2 minutos volvemos para hablar sobre tu persona y tu experiencia de cambio, que es lo que más nos interesa. Ya. Sí, va. Respiramos, meditamos y ahí estamos. Bien, de vuelta vamos a estar con la Montse González desde la Ciudad de México y estamos hablando primero, primer segmento de esa entrevista número 3 en nuestra Conversando en Armonía, tercer capítulo, tercera temporada, tercer año. Estábamos hablando sobre su vida personal, formación académica, trabajo, México como país, como ciudad, etcétera. Entonces llegamos ahora a eh, tu persona. Entiendo que estás embarazada, quinto mes, y estás preparándote para un cambio en tu vida, con tu Sí, esposo, en tu trabajo, etcétera. Entonces ahí estás buscando herramientas y cambio de hábitos para que vayan con ese nuevo nacimiento, ya que has pasado el 2019 un retiro meditativo con el método birmano budista Vipassana y seguidamente pasaste un curso de yoga restaurativo, yoga más relajativo, en la sede de la Gran Fraternidad Universal, que te dio más pautas de posturas, de relajación, de meditación, etcétera, por varios meses, obviamente, porque el retiro de Vipassana son 10 días seguidos, lo que hemos hecho 2 veces antes. Entonces son buenas experiencias. Cuéntanos de este cambio, ¿por qué hiciste este retiro y después hiciste el curso de yoga y qué impacto te dejaron en esto? Está un poco congelado. No te, mm, se yo alteró tenía la una inquietud como desde se alteró la comunicación un hace poco. 10 años, yo Se, creo que en el 2010, por primera vez escuché de ese curso de 10 días, absoluto silencio. ¿No me escuchas?
Hay alteración en la Ah, comunicación. A veces ahora se sí. congela, se tarda el hablar. Hola, ¿me escuchas? Hola, ahora sí, sí. ¿Ya? ¿Está mejor? Ok. Sí, le decía que yo hace 10 años por primera vez de la Vipassana. No, hay una alteración en la comunicación. A veces se congela y a veces se condensan las palabras y sale rápido. Haremos lo siguiente. Puedes salir y otra vez entrar y así quizás hay mejor comunicación. Mm, Hola, ahora hola, ¿me escucha? Hola, hola. sí, sí, está ¿Está bien. mejor la conexión? Un poquito hay desfase entre el hablar y la imagen. Ujú. Mm, Qué extraño, porque estoy junto al módem. Estoy aquí lo más ya, cerca que puedo ya, ya. de Ya, está internet. bien, ahora está normal. Cuando hay alteración te aviso. Vuelva a contar. Sí, gracias. Eh, sí, brevemente, en el 2010, la primera vez que escuché del curso de Vipassana, de meditación y la técnica, del curso de 10 días fue en el 2010. Hice por inscribirme porque solamente se puede aprender la técnica en un centro Ujú, de Vipassana e hice varios intentos, varias solicitudes de inscripción, como dos, no todas, no fueron exitosas, hasta el año 2019, wow. que yo quería, mi principal motivación era calmar el ruido, estaba yo como estresada, estaba como buscando un cambio. Yo ya había entendido que el cambio no venía de fuera, Ujú, no me lo iba a dar un trabajo, no me lo iba a dar una maestría o un doctorado, no, el cambio estaba desde adentro, tenía que hacerlo yo. Entonces busqué este curso porque me informé y supe que son 10 días en silencio, en absoluto silencio. No hay comunicación con ninguno de los compañeros del curso, ni siquiera, ni siquiera contacto visual, ¿no? ujú. Entonces, yo quería vivir esa experiencia para conectar conmigo misma y vivir la experiencia y ver qué pasaba a partir de ahí. Eso fue en el 2019. El segundo interés que tuve fue el yoga fue en pandemia, fue en el 2020, entonces ya estábamos encerrados en casa, yo tenía esa necesidad de seguir conectando conmigo, además de practicar la meditación, necesitaba otra técnica y tomé ese curso como de 6 meses de yoga restaurativo, que me ayudó bastante a conectar con mi cuerpo. Ya no solo tenía yo la meditación y la técnica de poder observar y calmar mi mente, sino de sentir en mi cuerpo y explorar lo que podía suceder en él con las posturas de yoga. Así que estos dos momentos, esos dos eventos han sido relevantes en mi vida mucho para el autoconocimiento. Ya. Y a principio de este año
durante el final del año pasado estabas revisando el Instagram y el Facebook y todo esto, y ahí viste varias entrevistas que yo estaba grabando con Sí, diferentes personas, entonces te llamó la atención y me contactaste. Entonces cuenta un poquito de esa experiencia. sí, con mucho. Sí, yo vi su entrevista de la Gran Fraternidad. Luis González lo entrevistaba a usted en la Gran Fraternidad. En Y Chile. cuando usted empieza a hablar de... en Chile, él Ujú, está en Chile. ujú, Como mi curso de yoga restaurativo fue impartido por un instituto de la Gran Fraternidad, empecé a seguir y a recibir información de esta red, de la GFU, así que es internacional también y en Latinoamérica está muy activa y muy presente la GFU. Así pude ver su entrevista. Me llamó mucho la atención cuando usted habló de este cambio a la quinta dimensión, este cambio a nivel energético que los seres humanos debemos estar ya experimentando hacia una transición, hacia ser más conscientes, hacia trabajar menos desde el ego y más desde la humanidad, desde el ser. Así que en, justamente en enero yo ya eh, ya embarazada, dije, quiero hacer algo diferente. O sea, quiero complementar y ayudar a esta nueva persona, a esta alma que me elige como su mamá, que elige a su papá, y dije, quiero ayudarle a que llegue a este mundo de la mejor manera, como ser, desde el punto de vista del ser. Y así fue que lo contacté en enero, como regalo de cumpleaños. Estaba yo justamente ujú. después, fue el día de mi cumpleaños que establecimos, y me habló inmediatamente, ¿no? Tuvimos una sincronía y una comunicación en explicarle mis intereses, cómo quería yo la gestación, y inmediatamente el camino medio. Vamos a hacerlo a través del camino medio, con técnicas holísticas, con tai chi, chikun, técnicas suaves que a través del movimiento van a hacer que mi cuerpo, y se lo vamos a transmitir directamente al bebé. Empezamos con ciclos, en 2 ciclos lunares, todo enero, febrero, terminamos el segundo ciclo. Y fue mucha disciplina y perseverancia, pero o sea, en la práctica, teoría y mucho conocimiento que usted me ha transmitido. En cada clase siempre tenemos el marco teórico, esta es la teoría, estas son las qué preguntas tienen, y vamos a practicar y experimentarlo. Entonces, estos 2 ciclos lunares fueron una gran preparación para mí y para mi bebé, Mm. porque estamos en armonía, nos sentimos bien, y yo siento que el movimiento, las danzas, la biodanza, el tai chi fue algo muy suave que además fortaleció mi cuerpo y la energía. Ya, era diario prácticamente y ahí había cuidado de alimentación, habían enlaces para enriquecer toda la experiencia, porque todo lo que yo hablo, entro al internet, investigo y te doy el enlace para leer el texto, porque hay texto, hay videos, hay películas, hay tanta cosa interesante de enriquecer, entonces no es una clase simple de cosa técnica que es bueno tener herramienta, hay un contexto dentro de todo eso. Entonces, enseguida vamos a hablar Sí, sobre el impacto. Después del Vipassana, ¿qué impacto sigue habiendo después de hacer esos 10 días de meditación con silencio absoluto, con un grupo muy grande? Eso no es una meditación simple, es un impacto. Después de sí. eso, cuéntanos. Mi mayor impacto antiguos de Vipassana, es importante que sigamos la práctica, la perseverancia Ujú, de meditación diaria, cuando se pueda meditación grupal semanal, se recomienda, y regresar a un curso de 10 días ujú, cada año. Esa es la recomendación. No
podido regresar a otro curso, pero sí mi meditación, aunque no hacer todos los días o no lo hago diario, el impacto para mí es más la impermanencia. Observar que ante una emoción, cualquiera que sea, es impermanente. Emoción, circunstancia, evento, es impermanente. Ujú. Surge y desaparece, y mientras yo me mantenga en el presente, en el aquí y ahora, esa es la llave a la puerta de la felicidad. Eso es lo que permanece para mí con la práctica de Vipassana. Ya. Y después de tu curso de yoga restaurativo, ¿qué asimilaste, qué cogiste en tu vida diaria? ¿Qué te dio ese enfoque con ejercicios, con todo eso? Me dio mucho conocimiento de mi cuerpo, de mis sensaciones. Si duele las cervicales es porque hay una presión, hay una tensión. Si duelen las lumbares, tengo que, ya pasé mucha, si se me duermen las piernas, lo mismo. O sea, es esta identificación de mi cuerpo, de qué está ocurriendo en mi cintura, en la cadera, necesito darle movimiento, necesito caminar, o estirar, o respirar. Entonces, las posturas de yoga restaurativo son lentas, son suaves, y eso, o sea, me toman 5 minutos. Si quiero hacer una pausa, voy, me relajo, estiro, hago la acompaño, siempre van acompañadas de la respiración. Entonces es algo que puedo practicar a lo largo del día cuando lo necesito. Ya. Lo bueno en el yoga restaurativo que viene de la tradición de Krishnamacharya y su discípulo Iyengar, en realidad es auto yoga, significa, aunque hay indicaciones, hay todo un estilo, pero uno escoge lo que le conviene, es un yoga adaptado al cliente y no al revés, no el cliente se adapta al yoga. Entonces uno después de tomar ese curso puede escoger la rutina diaria que quiere hacer y cambiar y seguir haciendo, importante hacer. Ya, Sí, entonces, es importante que si el cuerpo está indicando, o sea, si tengo una sensación, si tengo una molestia, una incomodidad en mi cuerpo, tengo que resolverla. ujú, Y hay algo, o sea, puede ser en el plano físico o también emocional o mental. Entonces, claro. Entonces, eso, primero eso. empezaste con la meditación, una técnica inmóvil por muchas horas para la expansión de la conciencia, centrarse en el aquí y la ahora. Después empezaste con un poco de movimiento en el cuerpo, mover lento, suave, con meditación, con relajación, todo lo que es típico del yoga, las posturas. Y conmigo hiciste un par de meses y qué impacto, porque aquí involucra mucho más tipos de movimiento. Hemos hecho danza, hemos hecho tai chi pasivo y activo con artes marciales de todo tipo, hasta capoeira, taekwondo, hasta estilos de Jackie Chan, kung fu lúdico, con instrumentos en vez de armas. Hemos hecho yoga activo con tipo kundalini, tipo bhakti yoga. Hemos hecho rituales lunares, rituales solares. Hemos hecho terapias, obviamente terapia personal. Te falta la regresión nomás, que más adelante vamos a ver. Hemos hecho retiro con limpieza estomacal, limpieza psicoemotiva. Muchas cosas hemos hecho a la vez. También meditación. Y recién hace 2 días hemos hecho encuentro holístico, tú estabas allá y en los 2 encuentros anteriores mensuales has escuchado mucho testimonio de mucha gente que pasó por mi escuela de diferentes lados del mundo y muy enriquecedor tener todo eso y hablar de proyectos sustentables que vamos apuntando hacia eso. Entonces, ¿qué impacto dejó a esa altura en comparación a la primera técnica de meditación profunda y la segunda que es un yoga muy personalizado, muy etcétera? ¿Cómo lo describes esa experiencia? El impacto yo creo que es muy dinámico.
sido como explosivo, como descubrir en mí el movimiento, otras técnicas que me generaron mucha felicidad, la música. Cada clase usted usa la música como un elemento básico y yo de venir, ¿no?, de unas enseñanzas de observación, bueno, el componente de la música y del movimiento generaron en mí otras sensaciones de gozo, de conectar con otras áreas que no conocía en mí, ¿no? La biodanza, por ejemplo, me encanta. Y también creo que otro componente es el colectivo, porque las otras técnicas pues son personales, ¿no? Y el trabajar con usted es algo de grupo. O sea, siempre que estábamos el grupo reunido, encuentros, en los retiros, en las clases, en las danzas, pues se genera otra energía, se genera un intercambio. Claro, claro. Y especialmente has hecho lo que más te impactó, según veo, es las clases de danza. Mi danza no es solamente biodanza, yo lo llamo holodanza, pero tiene bastante de biodanza, de Osho, de contacto e improvisación, de danzas circulares y danzas de paz universal, psicodanza integrativa, danza terapia, cinco ritmos, etcétera. Entonces, muy enriquecedor esto, y uso diferentes tipos de músicas alternativas que hacen el impacto, deflagra emociones y sentimientos diferentes en un contexto casi de autodisciplina, porque enseño la técnica para hacerla en la casa. Uno puede poner ese tipo de música y puede hacerlo. Entonces, eso yo veo que más te impactó que las otras técnicas que también te gustaron. Por ejemplo, el tai chi lúdico, cuando hacíamos diferentes tipos de artes marciales, el qigong, el tai chi, el bagua, el aikido, la capoeira, el taekwondo, técnicas de Jackie Chan, con las películas que te recomendé, porque hay películas, hay documentales, es muy rico el mundo del arte marcial, pero bien enfocado, no hacia pegar a los demás, sino hacia jugar, como el juego marcial de la capoeira, juego marcial, como el aikido, la filosofía del aikido, que no va pegando ni haciendo campeonatos ni nada de eso, es más por la paz, para reflexionar. Entonces, todo el enfoque es diferente, entonces te impactó, pero el mundo de la danza parece que te tocó mucho más. Eso generó. Sí. Y otra Tuve cosa, que organizarlo porque claro, claro, claro. Y otra cosa que más te impactó, los encuentros holísticos, porque viendo mucha gente de todos lados del mundo que pasaron este método y hablando sus experiencias, ahí eh, hace, ¿cómo se llama? Emocionar, por decir. sí. Cuando vemos que hay otros testimonios, que hay comunidad, que, que todos estamos unidos a ver, o sea, es que lo que usted transmite pues siempre tiene un componente en mí, pero además muy profundo. Ujú, Siempre nos da la explicación teórica de lo que estamos haciendo, ujú. o los elementos, o las secuencias, las etapas del ejercicio. Entonces todos estamos atentos Claro. y esperando algo más, ¿no? O sea, siempre aprender. Claro, y lo que involucra los chakras, los meridianos, porque necesita eso conocimiento. Entonces, como tuve conocimiento en esta vida en diferentes culturas y en diferentes países y entré en diferentes grupos, incluyendo la Gran Fraternidad. Cuando llegué recién a Sudamérica en mi misión de Oriente, llegué a Paraguay, a la sede de la Gran Fraternidad. Les debo mucho porque ahí me alojaron cuando yo no hablaba castellano. Después empecé a hablar castellano, portugués, portuñol. Después ahí dominé el castellano en Bolivia. Después fui a Perú. Después fui a Chile, a Argentina. Después visité a España, donde mis hermanos. Y parte del relato eran mis hermanos. Ellos mismos dijeron cómo yo era cuando era pequeño,
cómo fue mi transformación y cómo en vez de ir a Occidente yo fui a Oriente, a un monasterio. Entonces no entendían. Pero ahora todos son mis alumnos. Cuando hacemos las clases, te consta, tengo mi hermano de Canadá y es perseverante, 2 años seguidos haciendo conmigo porque se ve el mejoramiento en su estado de salud, la conciencia, la tranquilidad. Al inicio quería ejercicios nomás, pero ya después ahora hace Sí, yoga, hace meditación, hace cosas que antes no pensaba hacerlo. Entonces es gratificante. sí, Sí. Y el último experimento que estamos haciendo, ir a vidas pasadas en estado regresivo, como soy regresionista, pero descubrí el estilo de ver el propósito de la vida. Nosotros no estamos casualmente aquí. Si estamos con otras personas frecuentemente es que hay algo que en vidas pasadas no hemos completado o no hemos cerrado o tenemos que hacer en forma mejor o parte de la misión, como dicen las revelaciones de James Redfield, la novena, décima, undécima, duodécima, todo eso. Entonces armé recién mi tercer círculo, porque antes armé dos círculos en Bolivia, para investigar el fenómeno y ver los participantes que se puede ver que nos involucra en vidas pasadas, en existencias pasadas, en este planeta, en otros planetas, otros planos también. Y eso por radiestesia, por canalización, por regresión y por meditación, obviamente. Entonces, a través de esas experiencias vamos a llegar a otras conclusiones. Eso lo hacemos una vez al mes, después del encuentro. En la mañana, en la noche hacemos ese círculo de memoria. Entonces es una novedad muy interesante y llama la atención mucho. A mí me gusta, es gratificante. Bien, hay un problema en comunicación con la Montse. Vamos a ver otra vez, nos conectamos con ella. Hay problema con su internet. Ya, problema con internet. Me pasó lo mismo hace 1 año y medio con mi primer profesor de biodanza, boliviano que vive en Canadá, que escuchaste su testimonio. Empezábamos muy bien, todo muy ok. bien, y de repente se Ahí congelaba, salió, se maestro. entrecortaba. Yo decía, pero Canadá es la tecnología muy avanzada, ¿cómo puede pasar? Pero a veces pasa. Sí, parece que es mi conexión. Ya, no se te escucha. Hay desfase entre la imagen y las palabras. No sé por qué. A ver, hable otra vez. Sí, ¿Ya? no puedo decir lo mismo de México, de la tecnología de México, pero Ya, algo México. pasa, Ujú. algo pasa. Ya, ya. Bien, ¿algo más que puedes contar de tu experiencia, tus expectativas? En pocos meses vas a tener, dar a luz. Ya me dijiste que descubrieron que es una mujer, una alma femenina. Aquí está mejor. Estás entusiasmada y quieres Se ve que reanudar. es mi conexión. Sí. Sí, ¿Quieres reanudar algunas clases conmigo para si no, completar el entrenamiento? haremos Entonces en ahí ujú. otra ocasión. No está muy bien la conexión. Hay un desfase entre la palabra y la imagen. Bien, haremos el último intento entonces como para conectarnos. Estamos por cumplir 1 hora. Hemos hablado sobre tu persona, después tu experiencia y ahora vamos a cerrar el tema.
Qué pena que a veces hay ese tipo de problemas técnicos. Hola, ya. Apro- Último intento. sí, último intento, ya. A ver, palabras finales. Ni modo. Sí, bueno, pues no, agradecerle mucho que me haya abierto el abanico y la puerta a de técnicas, de conocimiento, de información en su escuela, en su sistema Armon. Hay para todos los gustos. O sea, uno, como usted me dijo, ¿no? Para conocer el menú completo, a lo mejor mínimo 6 meses, para Ujú, conocerlo, practicarlo y ya uno elegir ujú, hacia dónde. Sí, mi plan es regresar. Ahorita tuvimos que pausar por hacer algunos cambios, ¿no? Que yo misma busqué, pero otros que se están sumando ujú. de manera natural, están pasando. Entonces, espero pronto regresar a otro en los ciclos lunares y practicar más. Pero mis palabras son mucha gratitud, gracias maestro, y por todas sus enseñanzas, por la práctica, porque además pues es experimentarlo. Así como usted lo experimenta, nos invita a sus alumnos a fluir, a dejar el pensamiento de lado y en la práctica disfrutarlo. Ujú. Así que gracias. Gracias a ti. Y yo creo que cuando nace el niño o la niña no es lo mismo como antes. Entonces hay que aprovechar cada momento, cada minuto y en buena hora aprovechaste al inicio de tu embarazo cuando podías mover un poco más libre, porque cada vez más difícil mover, especialmente en ciertas disciplinas. Cuando se trata de yoga, de alguna disciplina exigente, ya no se puede hacer lo mismo. En cambio, el Tai Chi, como Tai Chi pasivo en especial, es fácil para cualquier edad, incluso el último mes se puede hacerlo porque es amigable en general, no hay problema. La meditación se puede, la danza se puede también, con autocuidado. Entonces ahí Sí, aprovechar antes del alumbrar porque es necesario. Todo lo que te entrenas va hacia adentro. Aparte de tu conciencia, es la conciencia de la hija que va a nacer y más adelante quizás no lo manifiesta rápido, pero si hacen una casa más armónica, si más bien vayan hacia el campo pronto, entonces ella va a tener otro ambiente, otro mundo, otra cosa y va junto con el cambio de vida tú y tu pareja también. Ese es mi consejo. Ya. Muchas gracias. Bendiciones y estamos en conversación. Ya. Chao, chao. claro, sí, Ya. gracias. Gracias Sí, a ti. Voy a cerrar el programa. Puedes retirarte y ahí. Bien. Entonces nos veremos mañana en la tarde para la cápsula teórica de mi taller de Tai Chi holístico, la primera media hora. Después en otra plataforma para la parte práctica con los y las inscritas en ese taller. En la noche con el taller de yoga holístico, en la parte activa del yoga, en la parte práctica. Y pasado mañana, el miércoles en la tarde, con la sanación holística Chi Pran y en la noche con la danza holística Yok Chi. Parte del menú, como dice la Monse, es un programa muy amplio, muy nutrido. Está diseñado según el ritmo circadiano con la experiencia. Entonces, cualquier contacto con nosotros para conocer nuestro programa holístico vivencial Magani Mahasa, Instagram y Facebook. También pueden visitar nuestro canal de YouTube donde subimos algunas grabaciones. Es Armon-22. Armon de armonía con acento sobre el A. Guión 22. Ahí se puede encontrar varias grabaciones. También en el IGTV, en mi canal de Instagram está todo grabado, también en el Facebook, aunque en el Facebook se pierde con el tiempo porque hay que buscar mucho más antes.
Ahí se pueden inscribirse allá y pueden pedir información para nuestras meditaciones de los días viernes en la noche, para los encuentros mm, mensuales y círculo de memoria y otras prácticas también muy interesantes, rituales lunares en la noche, alquimia, rituales solares temprano en la mañana, saludando al sol, vitamina D, Qigong, Tai Chi, Vinyasa, etcétera. También terapias personales. Entonces ahí estamos atendiendo. Voy a poner la música de fondo y vamos a cerrar nuestro programa en el Facebook y el Instagram Live y les invitamos a estar sintonizados el próximo lunes con nuestro foro holístico en la tarde. Entonces vamos a anunciarlo y vamos a tener el mismo tema. Es el tema de la... a ver, que me estábamos hablando sobre 5G y versus 5D. Cómo se puede trascender esa dualidad y apuntarse hacia algo más armónico. Entonces hay que estar conectado con nuestra red para ver los temas que vamos a desplegar en estos foros holísticos. Seguimos con la música de fondo.